Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada y nuestraamérica.tv. Hoy vamos a hablar del camino que se abre en el Perú tras la movilización nacional o marcha nacional 19J, ¿no? Por la fecha 19 de julio, también conocida como la tercera toma de Lima. Según un reporte de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, se registraron, el 19 de julio, marchas y concentraciones en 59 provincias, paralización parcial de actividades en 8 provincias y bloqueos de vías en 23 provincias. No solamente ha sido Lima. En Lima una gran movilización, enorme, calculada por el Ministerio del Interior en 21.000 personas, aunque hay otros conteos donde se ve mucha más gente. Estamos en un punto de quiebre que inicia el final del régimen, Boluarte-Congreso. Los actores políticos de ultraderecha que controlan el Ejecutivo y el Congreso permitirán que se canalice el conflicto institucionalmente vía nuevas elecciones. ¿Es posible que los sectores realmente democráticos del país puedan hacer frente a este reto no solamente en términos de movilización, sino de salida política, ofreciendo a la población un gobierno de transición hacia otro pacto político y social en el Perú? Para hablar de este y otros temas relativos a la grave situación política peruana, nos acompaña Verónica Mendoza, antropóloga, fundadora del partido Nuevo Perú, y también ha sido congresista de la República, ha sido candidata presidencial y bueno, es una figura, una líder del sector de izquierda en el país. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gusto estar aquí en tu programa. Gracias. Sí, por fin, después de algún tiempo, ¿no? Bien, la última vez que te entrevisté fue también en Otra Mirada, pero fue en la campaña del 2016, un poquito antes del, ¿no? Bien, bueno, comenzamos. Las protestas contra el régimen Boluarte-Congreso, vamos a llamarle, ¿no? Creo que ayer se ha identificado bastante en las marchas. Claro, esto se graba el 20, sale el 21, pero la marcha fue ayer. Se identificaba bien el régimen Boluarte-Congreso, no solamente es Dina Boluarte, sino Boluarte-Congreso. Esto comenzó en diciembre del año pasado. Sin embargo, varios analistas coinciden que ya en los balances que están haciendo del 19J, que es un punto de quiebre y que se está iniciando un proceso de acumulación donde se ha sumado Lima ahora a las protestas, ¿no? Que no estaba. ¿Crees tú que efectivamente estamos en ese punto de quiebre? Y si es así, ¿cuál sería la característica de este segundo momento que estamos viendo de protestas? Sí, Carlos, yo sí creo que se abre un nuevo momento porque, aunque lo has señalado, creo que vale la pena reiterarlo. La del 19J, como has dicho, ha sido una movilización sin lugar a dudas exitosa, porque ha sido nacional, porque ha sido multitudinaria y porque ha sido diversa, ¿no? Y esta es, creo que, su característica principal respecto de las movilizaciones de diciembre, enero y febrero, ¿no? Ha sido nacional, las cifras que tú has dado se actualizaron más tarde por parte de la Defensoría y se señaló que fueron finalmente 64 provincias en todas las regiones del país. Pero además las movilizaciones, Carlos, no han sido solamente en la capital de la región, ni en la capital de la provincia, sino en algunos distritos. Yo he visto, por ejemplo, que en Yusco, distrito de Chumbivilcas, hubo movilización. En Pailpata, distrito de Espinar, hubo movilización. En Yauri, la capital, pero además en el distrito de Pailpata, ¿no? Entonces ha sido una movilización realmente nacional y efectivamente multitudinaria en Lima, ¿no? Y si el ministro del Interior, ojo, el ministro del Interior dice que fuimos 21.000, probablemente fuimos el doble, me atrevería yo a decir, ¿no? Pero sobre todo, a diferencia de las movilizaciones de diciembre y enero, en las que el protagonismo, me refiero a las de Lima, estuvo principalmente en las regiones que tuvieron que venir desde el sur a Lima para hacerse escuchar, ¿no es cierto? Y algo de presencia limeña el día de ayer fue principalmente gente de Lima, ¿no es cierto? Gente que nos habíamos movilizado en diciembre y enero y mucha gente que no se había movilizado aún en lo que va del régimen Boluarte, que decidió salir a la calle, ¿no? Universitarios, profesionales, jóvenes, mujeres, en fin, diversos sectores, ¿no? Y creo que esta pluralidad, esta diversidad es una señal, ¿no?, de que está avanzando y ganando cada vez más terreno el repudio contra el régimen y se abre la posibilidad de un nuevo momento. Pero además, última cosa que creo que hay que relevar, Carlos, que es diferente respecto
de lo de diciembre y enero. Y es que, si bien es cierto, todavía hay cierta fragmentación y dispersión, ha habido importantes esfuerzos de articulación de cara a esta movilización. Nosotros como Nuevo Perú, por ejemplo, hemos estado participando en varios espacios en la línea de articular, de ordenarnos, de organizarnos, particularmente la Coordinadora Nacional de Lucha, ¿no?, del Perú, que se ha constituido con la CGTP, los ronderos, distintas organizaciones indígenas, representantes de regiones, ¿no?, que acordaron esta fecha y que continúan, ¿no?, diseñando una ruta de movilización que va a continuar en los próximos días y en los próximos meses. Entonces, aunque todavía de manera insuficiente, hay un proceso de articulación en curso que creo que va a marcar un nuevo momento. Termino diciendo, perdona que me extienda un poquito en esto, pero creo que vale la pena resaltarlo. Con la marcha del 19 de julio se derrotó la más brutal campaña de terruqueo, amedrentamiento, ¿no es cierto?, y de miedo que hayamos visto en los últimos tiempos. Han sido semanas de terruqueo constante en los medios de comunicación de parte de Boluarte, de sus aliados en el Congreso, pero además acompañados de una estrategia legal de criminalización. Hay en estos momentos varios dirigentes y ciudadanos encarcelados, no solamente empapelados, sino encarcelados por haber ejercido su derecho a la protesta. Y a pesar de eso, mucha gente que por miedo no quería salir a manifestarse, ayer decidió salir, a pesar de todo. Entonces se derrotó la campaña de miedo y de terruqueo y quedó en ridículo absoluto, ¿no?, este discurso, ¿no?, de Boluarte y sus secuaces diciendo que se avecinaba una sonada terrorista, ¿no?, casi que iba a tomar Lima y desde ahí iba a capturar el país y generar una guerra, ¿no? Viniendo del Brain, dice. Que, además estigmatizando a la gente de los valles del río Apurímac, ¿no?, y el Mantaro, que me parece absolutamente indignante, ¿no? Y además con la supuesta camarada Vilma, ¿no?, que estaba dirigiendo estas huestes senderistas. La movilización ha sido absolutamente pacífica, ¿no es cierto? Entonces ha quedado en ridículo absoluto la señora Boluarte, el ministro del Interior y todos estos personajes que anunciaban, ¿no?, un golpe incluso anunciaban que ellos iban a asestar, ¿no es cierto?, en respuesta a esta asonada casi senderista. Entonces, en fin, ha quedado develada su ridiculez, ¿no?, y cuán aislados y débiles están, ¿no? Claro, y las principales consignas de la marcha y de la marcha nacional, bueno, era como un consenso que es la renuncia de Dina Boluarte, lo que desencadenaría el adelanto de elecciones. Está el que se vayan todos, que se cierre el Congreso, como se lo expresa la gente. Eso significa adelanto de elecciones o elecciones generales nuevamente. Y otras banderas también, justicia para los asesinados y libertad para los detenidos, ¿no? Pero también había dos ahí en lo de libertad para los detenidos hubo una discusión, pues si el señor Pedro Castillo también se le considera ahí o no, no hay consenso, pero lo principal es la renuncia de Dina Boluarte. Sin embargo, había dos banderas poquito más parciales, la de la Asamblea Constituyente, que no es una bandera pues, que comparte toda la diversidad, sino algunos sectores, y otra bandera aún mucho más parcial y más minoritaria, que es la de restitución del señor Castillo. Entonces, ¿tú cómo evalúas estas banderas parciales también que hay ahí? Mira, en realidad yo lo veo como un valor, porque quiere decir que hay una vocación democrática, ¿no?, y una capacidad de la ciudadanía de, digamos, marchar, de organizarse de manera conjunta con quienes no piensan igual que uno, ¿no es cierto? Creo que eso es fundamental de rescatar, porque si estuviésemos esperando a marchar y organizarnos solamente con los que piensan exactamente igual que uno, bueno, no vamos a acabar con el régimen de Boluarte ni mañana, ni pasado, ni nunca, ¿no es cierto? Entonces, esa disposición que hemos tenido varios sectores de salir a marchar juntos, habiendo diferencias entre nosotros, claro, yo creo que es positiva, ¿no es cierto? Yo discrepo con la bandera de la restitución, pero respeto a quienes, ¿no es cierto?, minoritariamente, pero legítimamente, finalmente, plantean esa bandera, es su derecho, ¿no es cierto? Y creo que hay un sentido común que se ha ido construyendo de que sin que tengamos que renunciar, ¿no es cierto?, a nuestras propias expectativas de cambio, a nuestras propias banderas, sí hagamos énfasis en los puntos en común, en los puntos que son más consensuales, y tú lo has dicho, creo que claramente son justicia para las víctimas de la represión. Esa ha sido una demanda muy sentida, ¿no?, el día de ayer,
y que se larguen todos, ¿no es cierto? Expresada de distintas maneras, ¿no? Cierra el Congreso, adelanto elecciones, que sabemos se viabiliza con un adelanto de elecciones. Sin embargo, yo sí quisiera acotar una cosa, Carlos, creo que no es lo mismo la restitución de Castillo que la Asamblea Constituyente en términos cuantitativos y proporcionales, ¿no es cierto? Soy consciente de que, sobre todo aquí en Lima, la demanda de una Asamblea Constituyente no es consensual, ¿no? Pero ojo, tampoco es minoritaria. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, que dan cuenta de que un 70% de peruanas y peruanos sí quiere una nueva constitución, una asamblea constituyente, ¿no? Hay distintas fórmulas para ello, entonces no creo que sea una demanda que debamos minimizar, ¿no es cierto?, ni arrinconar completamente. Yo no voy a poner como condición, ¿no es cierto?, que se respete esa que es mi bandera, la necesidad de una asamblea constituyente para construir consensos, pero tampoco podemos permitir que se ningunee como si fuera una cosa marginal cuando es quizás no consensual, pero sí mayoritaria. Le han dicho que esa es subversiva, ¿no? La policía, el general... Sí, que la Asamblea Constituyente es una cosa de terroristas y no sé qué cosas. Y también, Carlos, ¿qué nivel, no? Señalar que hay ciertos sectores que yo, digamos, reconozco como democráticos, que a veces sí tienden a descalificar esta demanda. Una cosa es discrepar y tienen todo el derecho del mundo a no estar de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Pero negar la posibilidad de debatir este tema o negar la posibilidad de que en algún momento, como nosotros planteamos, se consulte al pueblo peruano en un referéndum si quiere o no una nueva constitución, no me parece democrático, ¿no es cierto? Y me preocupa viniendo de sectores que se dicen democráticos, ¿no? Yo creo que no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo peruano, ¿no es cierto?, en las urnas, si quiere o no una nueva constitución y que se abra ese diálogo. Entonces, como digo, no voy a ser yo quien ponga eso por delante ni como condición para diálogo y articulación, pero tampoco permitamos que se relegue completamente, aprendiendo además, Carlos, las lecciones de la historia. Porque cuando derrotamos la dictadura fujimorista, mandamos a la cárcel al dictador y a sus secuaces, gran victoria popular y democrática, cometimos un grave error de ir dejando de lado una bandera que en su momento fue central en la transición del 2000. ¿Cuál? Nueva Constitución, que era consensual. En el gobierno, en el Congreso se constituyeron comisiones para evaluar, ¿no es cierto?, cómo mejoramos esta Constitución, pero luego se fue relegando y se fue instalando la idea de que lo que había que construir en realidad, o sea, que más que desarmar el andamiaje institucional fujimorista, había que construir el segundo piso, ¿no es cierto?, según dijo Toledo. Entonces, ¿y cuál es el resultado? El que estamos viviendo hoy, por no haber cambiado las reglas de juego. Entonces, no repitamos el mismo error ahora. Entonces, digo, para irlo debatiendo con más calma y profundidad hacia adelante, pero dejarlo puesto sobre la mesa. En un rato, ¿no?, te voy a hacer una pregunta sobre ese tema, pero antes de eso, ha señalado ese enorme sector democrático que se ha expresado, ¿no?, en Lima, sobre todo el día de 19 de julio. Y se ha señalado también sobre este hecho que constituye un primer paso en la rearticulación de lo que ha sido la oposición en clave antifujimorista, ¿no? Es decir, un bloque que se articula a propósito de reclamar institucionalidad democrática. Ha estado Rosa María Palacios, ha estado Gino Costa, han estado algunas personas, claro, que no están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, pero ¿tú crees que esto es así, que se está formando este bloque nuevamente, este bloque antifujimorista? Digamos, se ha expresado claramente el día de ayer en las calles, ¿no? Que eso tenga alguna expresión orgánica, no. Tampoco es que la haya tenido antes, ojo. Entonces también revisemos nuestras expectativas, ¿no? Porque a veces parece que algunos quisieran que ya mañana nos sentemos en una mesa y armemos un partido antifujimorista. Eso no va a pasar, es una ilusión. Lo que no quita que sí podamos y debamos coordinar, por lo menos coincidir, ojalá coordinar un poco más, ¿no es cierto?, para exigir nuevas elecciones y para exigir justicia para las víctimas de la represión, ¿no? De alguna manera es lo que ha ocurrido el día de ayer. Yo saludo que esto haya sido así. Como digo, ojalá en los próximos meses pueda haber un mayor nivel de coincidencia y coordinación para continuar en esta clave, y también en una clave un poco más, ¿cómo decirlo?, de denuncia y de interpelación, ¿no?, al Congreso, que está avanzando como aplanadora en el copamiento de instituciones, ¿no es cierto?, que ya capturó el Tribunal Constitucional, la Defensoría, bueno, además de SUNEDU y, ¿no?, etcétera,
y que va, pero así a máxima velocidad por la captura del Jurado Nacional de Elecciones y todo el sistema electoral, como la Junta Nacional de Justicia. Entonces, para frenar esa aplanadora, sí creo que debería haber una coordinación un poco más fluida con estos sectores, como se suelen decir, democráticos, yo diría institucionalistas, y no lo digo despectivamente. Me parece que sí necesitamos instituciones sólidas y una cultura, ¿no?, de respeto de esas instituciones, para empezar, los derechos humanos. Pero pretender que eso se va a convertir en un partido, no. Yo creo que más bien, lo digo también viniendo ¿no?, de una organización política de izquierda, que junto con continuar en este esfuerzo de ampliación y coordinación con todos los sectores democráticos, centro, derecha, etcétera, tenemos que al mismo tiempo ir construyendo ahí sí más orgánicamente un bloque a favor del cambio, un bloque a favor de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, que trabaje esto seriamente, ¿no? Y lo uno no quita lo otro. Es complejo moverse en esas dos dimensiones, pero yo creo que hay que hacerlo. Ahora bien, ha sido una marcha muy grande, ha sido una movilización nacional muy grande. En tu calidad de líder nacional, yo te pregunto, ¿cuáles deben ser los siguientes pasos? ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos haciendo? Para empezar, yo soy militante del Nuevo Perú, nada más, no tengo otros cargos y títulos que generosamente me pones. Yo creo que continuar en el camino que se ha abierto, ¿no? Seguir fortaleciendo los espacios de articulación que se han empezado a instalar, ¿no? La Coordinadora Nacional de Lucha, que hoy principalmente agrupa organizaciones sociales y sindicales. Ojalá se puedan integrar formalmente también organizaciones políticas, ¿no?, que haya esa confluencia, que haya un diálogo mucho más fluido entre las estructuras nacionales y las regiones, ¿no?, que siempre es un desafío, ¿no es cierto?, y que haya esta coordinación, ¿no?, con otros sectores juveniles, universitarios, profesionales, artistas que se han movilizado también de manera muy importante el día de ayer, ¿no?, como digo, para poder seguir coordinando acciones en los próximos días, ¿no es cierto? Hoy, ahora jueves, ¿no?, hay una vigilia convocada frente al Jurado Nacional de Elecciones, el sábado una nueva movilización, ¿no?, y acciones también hacia las siguientes semanas. Mantener vigilancia activa en defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, ¿no?, repudiar activamente todos los actos de amedrentamiento, de represión que hay, ¿no?, en todo lugar y a todo nivel, y, como decía en su momento, al mismo tiempo, quienes creemos que se necesitan cambios de fondo y no solo cambio de figuritas, ir trabajando ya seriamente el proceso constituyente, ¿no? Hasta ahora lo hemos hecho, ¿no?, viendo quién grita con más convicción y más fuerte nueva constitución, ¿no es cierto? Pero no nos hemos puesto a discutir en serio cómo queremos que se escriba esa nueva constitución, quiénes van a escribir esa nueva constitución y sobre todo, qué debería decir esa nueva constitución. Y para eso no tenemos que pedirle permiso al Congreso ni a nadie. Ya, el referéndum vendrá en su momento con aval de un nuevo Congreso un poco más democrático, pero para empezar el diálogo en torno a una nueva constitución no tenemos que pedirle permiso a nadie. Hay que empezar a hacerlo desde ahora y hay que hacerlo en las regiones, con los jóvenes, con los trabajadores, con los campesinos, para que ese proceso sea realmente desde abajo y que sea plural y transversal, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, lo comparto, creo que a eso vamos a llegar, porque estamos en una crisis de fondo, ¿no? No solamente es Boluarte, esto viene desde el año 2016, en fin, pero digamos, primero lo primero, pongámonos en el escenario que cae Boluarte. La señora Boluarte renuncia mañana y se activa el mecanismo constitucional de las nuevas elecciones. Asume el presidente del Congreso que tiene que convocar a elecciones generales. No creo que pretenda el Congreso solamente que sean presidenciales, tendría que ser generales. Entonces, allí, ¿no?, ¿cómo construir una alternativa política y electoral? ¿Es posible que dispute la posibilidad de un gobierno de transición o por lo menos un Congreso con fuertes presencia de sectores democráticos, plurales, ¿no?, donde se pueda escuchar todas las voces? Además, tú vienes de un espacio nacional popular, ¿no? Venías de un espacio mucho más grande que la izquierda, o está más en la izquierda. Entonces, ¿cómo crear este gran espacio?
Yo creo que tenemos que primero establecer con claridad qué esperamos de ese gobierno de transición, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo claro que, digamos, como has dicho tú, ¿no? Va a ser el primer paso, apenas, ¿no? Y que no tenemos que tampoco volcar todas nuestras expectativas de cambio en este primer momento, ¿no? El desafío es sacar a Dina Boluarte, sacar a estos congresistas mafiosos y poner a gente más o menos decente y demócrata, ¿no es cierto?, que permita que ejerzamos nuestro derecho a la protesta y que disputemos libremente, ¿no?, nuestras distintas posiciones, planteemos y disputemos nuestras distintas posiciones políticas, ¿no? Ahora, eso, aunque parezca fácil, requiere también de cierta agenda mínima, ¿no es cierto?, compromiso de respeto a la autonomía plena de los distintos poderes del Estado, ¿no es cierto?, desandar algunas contrarreformas que este Congreso y Gobierno ya han ido implementando en torno a la educación superior, por ejemplo, ¿no? U otras instituciones, respeto irrestricto de los derechos humanos, ¿no? Etcétera. Pero también diría yo, iniciar algunas reformas mínimas, aunque sean muy tímidas, que se debieron haber hecho antes, pero que algunos no quisieron asumir, a pesar de que la historia, creo yo, se los demandaba. Planteo, por ejemplo, la reforma de la Policía Nacional, que le tocaba hacer al señor Sagasti. ¿Recuerdas tú luego de la muerte de Inti y Brian? Era consenso nacional que había que hacer algún tipo de reforma policial. Por supuesto, no le íbamos a exigir a Sagasti que hiciera, en no sé cuánto tiempo estuvo en el gobierno, en unos cuantos meses, la gran reforma, pero dar algunos pasos iniciales, cosa que él no se atrevió a hacer. Y debieran hacer también su autocrítica estos sectores de centro, ¿no es cierto?, respecto de las responsabilidades que no asumieron oportunamente. Yo creo que ese tema, por ejemplo, sí debería estar como agenda mínima de un futuro gobierno de transición, ¿no es cierto? Y así como encontrar algunos temas básicos, ¿no? Reactivación de la economía, ciertamente, ¿no? En un contexto donde la crisis económica está galopante, recesión, inflación, ¿no? Y la gente está que ya no puede más, el bolsillo aprieta. En fin, encontrar así un conjunto de medidas de emergencia que permitan consolidar un bloque que tendrá que ser, yo sí creo, plural, diverso, ¿no es cierto? Pero, insisto, en torno a una agenda mínima claramente establecida y con compromisos firmes, ¿no? Porque si va a ser una feria de candidatos nada más, corremos el riesgo de repetir lo mismo, ¿no? Ya que has mencionado el tema del señor Sagasti y estos sectores de centro, bueno, tengo que hacerte una pregunta. Es que hay un consenso, ¿no? Que la crisis política viene del 2016, por lo menos esta que está reventando ahora. Claro. Pero había la expectativa que en 2021 lo arreglemos, que esta sea superada, ¿no? Y entonces, ¿tú por qué crees que las elecciones del 2021 no cumplieron su objetivo? ¿Y por qué un candidato popular como el señor Castillo, que ganó, terminó por llevarnos nuevamente a la derecha, a los brazos de la derecha? O sea, nos terminó entregando, digamos, con sus acciones y con sus no reformas hechas, porque él tampoco no apoyó la reforma tributaria que planteó Franque y una serie de cuestiones. Entonces, ¿cómo un candidato popular que venía de la izquierda rural, del populismo silvestre, como le querían llamar, nos ha llevado nuevamente a los brazos de los sectores que perdieron las elecciones, de la ultraderecha? Primero, nuevamente, no se hicieron oportunamente las reformas, ni siquiera mínimas, que se pudieron y debieron haber hecho. Reforma política, por ejemplo. Otra vez, ¿no? Señor Vizcarra, que tuvo la oportunidad histórica con el amplísimo respaldo ciudadano que tenía, además, ¿no es cierto?, de impulsar una reforma mucho más seria y profunda que hubiese mejorado, ojalá un poquito, ¿no?, las condiciones para unas elecciones el 2021, ¿no? Por eso creo que esta serie de hechos que estamos recordando y señalando nos confirman la necesidad de cambios de fondo. Esta lógica de haber ido parchando, ¿no?, algunas cosas o pretendiendo parcharlas muy puntualmente o maquillándolas apenas, ha ido que en realidad, digamos, la cosa se vaya descomponiendo cada vez más, ¿no? Entonces necesitamos encarar los problemas del país con reformas estructurales, que ciertamente tomarán su tiempo, pero que hay que empezar a asumir, ¿no? Y sobre por qué el gobierno de Castillo terminó como terminó, mira, hay múltiples factores y razones, podríamos seguramente quedarnos un día analizando, pero lo primero, sin lugar a dudas, que hay que señalar es la lógica golpista de la ultraderecha, ¿no?
con la derecha y ciertos sectores de centro haciéndoles la comparsa, ¿no es cierto? Desde el día 1, porque una cosa diferente es que como respuesta a su gestión, sus malas decisiones y sus traiciones, se le cuestione y hasta se plantee su vacancia, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que desde el primer día, o antes incluso de que asumiera su mandato, ya se lo querían bajar. Entonces, la principal responsabilidad está en la ultraderecha, ¿no? Golpista, que no permitió que se instalara siquiera correctamente lo que esperábamos muchos que fuese un gobierno de cambio, ¿no? Lo segundo es que, bueno, no hubo voluntad política claramente de quien le tocaba liderar ese proceso, ¿no es cierto? El señor Castillo, que prefirió luego abandonar completamente las propuestas de cambio que había suscrito con el Nuevo Perú, pero sobre todo que había ofrecido al pueblo peruano, creyó al parecer que le era más cómodo, ¿no?, con algunas prebendas, con algunos congresistas, asegurarse una votación que asegurara su no vacancia. Pero también hay responsabilidad de las fuerzas del cambio, ¿no?, que no tuvimos, Carlos, la fuerza y la consistencia suficiente para empujar ese gobierno de cambio. Nosotros como Nuevo Perú sí planteamos para la segunda vuelta y para el inicio del gobierno un conjunto de reformas, tú las has mencionado, la reforma tributaria, la segunda reforma agraria, la nacionalización de del gas, ¿no? Pensiones. Claro, una reforma del sistema de pensiones, ¿no?, como las reformas urgentes que había que empezar al inicio del gobierno, y hubo un acuerdo en torno a eso. Pero la verdad es que a nadie más le interesó. A nadie más le interesó, ¿no? El conjunto de las izquierdas que fueron parte del gabinete en su momento estaban más preocupadas por asegurar su ministerio, ¿no es cierto? Perú Libre más preocupado en que no nos dieran más ministerios a nosotros y cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces no hubo consistencia en las fuerzas del cambio para empujar ese gobierno, ni lo hubo por fuera del gabinete, ¿no? Y me refiero a la indispensable articulación social que se necesita para empujar un proceso de cambio. Y creo que esa es la lección más importante que tenemos que tener muy presente de aquí en adelante. No hay proceso de cambio posible, ni siquiera transición democrática posible, sin un pueblo consciente, movilizado y organizado que empuje ese proceso. Esto no va a venir de arriba, imposible. Tiene que venir acompañado muy fuertemente de abajo. Y felizmente estamos viendo cómo ahora abajo la gente se está movilizando, se está organizando, ¿no? Está reclamando protagonismo político, sí, ¿no? Eso que tanto le exaspera a la señora Boluarte, ¿no? Todas son demandas políticas, ¿dónde están las demandas sociales? Bueno, sí, justamente lo que se necesitan son demandas y cambios políticos en el país, ¿no? Y esto que estábamos llegando a este acuerdo y en general se plantea que ahora, para encarar, ¿no?, unas nuevas elecciones en este momento de transición, un gobierno de transición, que se necesita un bloque amplio, democrático, que dispute además electoralmente, o el Congreso. ¿Cuál sería el rol de la izquierda? Pero tú estás señalando, me imagino que vas a referirte a la construcción del poder más de las bases, de abajo, como señalas. Pero también aprovecho para preguntarte, ¿qué izquierda, no? ¿A qué izquierda estás representando tú? ¿Qué izquierda representa Nuevo Perú? Lo digo porque se habla mucho de la izquierda, de las bancadas de izquierda en el Congreso de la República, tanto Perú Libre como el bloque magisterial, por lo menos no se les ve intención de adelanto de elecciones. El señor Cerrón dice que eso es, como decir, una cosa infantil, ¿no? Que es una cosa... Caviar, seguramente, debe haber dicho. Bueno, es que justamente a mí me parece que estas izquierdas quieren ser la izquierda de la hegemonía fujimorista, donde participan del sistema y los enemigos comunes de ambos son este sector llamado caviar, ¿no? O la izquierda progresista, incluso la izquierda mariateguista, etc. Entonces, un poquito el rol de la izquierda. ¿Qué izquierda y cómo ves? Sí, justamente hace unos días que hicimos una conferencia de prensa como Nuevo Perú para rechazar la campaña de terruqueo y amedrentamiento de la cual hemos sido objeto en estos últimos días. Un periodista me decía, y ustedes siguen siendo aliados del cerronismo, y yo no pude aguantarme la risa porque la principal alianza del cerronismo ahora es con Dina Boluarte, Otárola y toda su comparsa. Ellos son parte también de esta coalición autoritaria, conservadora y mafiosa que está capturando instituciones. Ellos con su voto avalaron la captura del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Y probablemente con su voto también vayan por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces a mí sí pues me indigna, no puedo dejar de decirlo, que salen a marchar, ¿no es cierto?, el 19 de julio, cuando son parte en el Congreso
de esta estrategia de copamiento de la ultraderecha, ¿no? Entonces, sin perjuicio de señalar que sí hay militantes de base de Perú Libre, ¿no? Con los cuales hay puntos de encuentro y coincidencia, con los cuales seguramente podemos trabajar, ¿no? Pero la cúpula, o no sé cómo llamarlo, que los dirige, claramente ya se ha entregado, ¿no? Completamente a los brazos de la coalición autoritaria y mafiosa, ¿no? Entonces, digamos... Pactan con el fujimorismo todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, cuando se habla de las izquierdas, que quede claro que ese sector, digamos, para mí no tiene absolutamente nada que ver, no cuenta en este escenario, ¿no? En estas posibilidades de articulación, ¿no? Y no, nosotros como Nuevo Perú, bueno, somos una organización joven, Carlos, tenemos, en realidad ya vamos para los 6 años de existencia, que para la vida de una organización política, imagínate, en realidad es muy poco, ¿no? Aún. Estamos en proceso de fortalecimiento, ¿no? Estamos en estos momentos también buscando nuestro reconocimiento legal, ¿no? El próximo mes esperamos presentar nuestro expediente al Jurado Nacional de Elecciones y siempre apostando por articular con otras fuerzas, ¿no? Otras fuerzas de izquierda, progresistas, del cambio, en torno a, digamos, propuestas, agendas que creo que no solamente son nuestras, ¿no? Sino compartidas con otros sectores, que es reconocer que necesitamos un Estado fuerte, moderno, eficiente, que garantice derechos, que garantice soberanía, que regule, ordene medianamente la economía, no que intervenga, ¿no es cierto?, ni el gran Estado empresario, pero que sí ponga un poquito de orden para evitar abusos, ¿no es cierto?, que plantea que la salud, la educación, la vivienda no pueden seguir siendo tratados como negocios, ni el tema de las pensiones, ¿no es cierto?, hoy a manos de AFPs voraces, sino que tienen que ser derechos que el Estado garantice para todos los ciudadanos, para todos, ¿no? Y no nos dejen morir, como nos dejaron morir en la pandemia, ¿no es cierto?, habiéndonos convertido en el país con la más alta tasa de mortalidad, Carlos, en el mundo. El Perú fue el país con la más alta tasa de mortalidad por COVID en el mundo. Eso nos tiene que decir algo de nuestro sistema de salud, ¿no? Y que reivindicamos además la igualdad plena sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Creemos que los derechos de las mujeres, como de los pueblos indígenas, de las diversidades sexuales, etcétera, tienen que ser reconocidos y reivindicados por igual. Y finalmente, que reivindicamos también el espacio para la historia, la memoria, la cultura, ¿no? Como parte de la necesaria transformación que necesita nuestro país. Ese del lado de la izquierda me queda clarísimo, a la izquierda que estás representando, ¿no? Y la diferencia que hay con Perú Libre y otros sectores, pero del otro lado, del lado de los sectores pues, que sostienen al gobierno, ¿cuál crees que será la reacción de estos sectores que hoy sostienen a Dina Boluarte, que están gobernando en realidad? ¿Crees que, por ejemplo, Keiko Fujimori tenga la capacidad de rearticular eso para unas nuevas elecciones? Me queda claro que si capturan el Jurado Nacional, ahí ya se van a unas elecciones que van a ser puestas en escena nada más, pero ¿tú cómo los estás evaluando a ellos? Porque están ahí y con ellos hay que de alguna manera, son parte del país también, ¿no? Creo que es muy importante lo que has dicho, Carlos, y hay que relevarlo, ¿no? Porque si bien estos días todos hemos apuntado la mirada a Dina Boluarte, que es el personaje más repudiado, ¿no?, a nivel nacional, hay que tener en claro que ella en realidad es solamente un títere, ¿no?, el mascarón de proa de una coalición que es mucho más amplia, ¿no es cierto?, que ella, ¿no?, y las personas más cercanas a ella. ¿Dónde está el gobierno, que ella lidera, o Otárola, no sé, uno de los dos, ¿no?, el Congreso, donde es la ultraderecha la que tiene iniciativa política, incluso relegando al fujimorismo en esta línea, ¿no es cierto?, el poder económico, ¿no? Veamos nada más cómo la CONFIEP hace unas semanas dijo que por favor preventivamente se impidiera toda manifestación y toda, ¿no?, todo ejercicio del derecho a la protesta, o veamos cómo las cabezas de las grandes empresas del país, ¿no?, ¿cómo se dice?, los CEO, en un 70% respaldan a Dina Boluarte, todo lo contrario de lo que ocurre en el país, ¿no? Entonces vemos cómo el poder económico es parte de esta coalición. Poder económico que, curioso, ¿no?, con 60 muertos, con crisis económica, social y política galopante, no amenaza con que se van a ir las inversiones, no amenaza con que el dólar se va a disparar, como sí amenazaba antes de que Pedro Castillo asumiera el mandato, ¿no? Y finalmente, y es quizás, digamos, son los dos poderes más importantes en esta coalición, el poder mediático, que no cesa de terruquear, de amedrentar, de
estigmatizar a quienes planteamos cambios y que sostiene finalmente este gobierno y las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Entonces, no es poca cosa lo que estamos enfrentando y por eso, ¿no?, es que nuestra responsabilidad es, frente a esta gran coalición autoritaria, conservadora y mafiosa, tenemos que armar también una gran coalición, ¿no?, democrática, diversa, plural y por el cambio, ¿no? Me parece interesante lo que señalas y qué pena, ¿no?, que el señor Castillo, que tuvo la oportunidad, se dedicó a recoger el legado de todos los presidentes corruptos y ahora también preso, y construyó tan rapidito una organización mafiosa. Eso es lamentable. Y doloroso, Carlos, ¿no? Sobre todo para quienes confiaron, creyeron en él como una posibilidad de cambio, ¿no? Ahora, sin embargo, histórica, claro, era además el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Iniciábamos un gobierno de cambio y del pueblo, ha sido muy dolorosa esa traición, ¿no? Sin embargo, creo que es importante señalar que su traición, ¿no?, y su golpe fallido no debe hacernos perder de vista que sí hubo un golpe que se consumó en el Perú. El contragolpe. Como claro, el suyo fue uno fallido, absurdo, patético, ¿no es cierto? El otro fue lento, progresivo, ¿no es cierto?, desde la denuncia de fraude, los intentos de vacancia desde el primer día. Conspiraron ahí. Hasta que se consumó, y hoy, como lo has dicho tú en su momento, están gobernando los que perdieron las elecciones. Entonces, ¿hubo golpe en el Perú? Sí, hubo dos, uno fallido de Pedro Castillo y uno real, eficaz, ¿no es cierto?, en curso de la ultraderecha y todos sus secuaces. Le pusieron, ¿no?, una cáscara de plátano al señor Castillo, ¿no?, que la pisó y bueno, estamos metidos en esto. Para ir terminando, Verónica, colocaste el tema bastante claro y lo vienen colocando desde Nuevo Perú sobre todo, también de otras expresiones de izquierda, el Partido Patria Roja y otros más, la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces, claro, yo he estado refiriéndome a un gobierno de transición porque entiendo pues que el adelanto de elecciones te lleva a eso, pero debe dar paso a un proceso de reconstrucción del país, de transformación del país, de la institucionalidad más amplio, ¿no? Entonces, ya te pregunto directamente, ya no en términos de la bandera, como tú dices, el que grita más asamblea no es necesariamente la manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ruta para construir un poder constituyente? Ha estado Manolo Monereo por aquí la semana pasada diciéndonos precisamente eso, ¿no? Que el reto está en, o sea, entendiendo la Constitución más que como un documento de paz, como un armisticio donde tú ya ganaste una batalla y alguien tiene que perder o alguien tiene que ceder. Las élites del poder económico, como bien señalas, no les importa que hayan decenas de muertos, que hayan asesinados de bala. Se están haciendo, creo yo, un harakiri, y también habría que preguntarse por Sara Goray, que se le pone a ella como si ella fuera la única. ¿Quién está detrás de Sara Goray? ¿Quiénes financian los proyectos finalmente? Interbank, Banco de Crédito y otros bancos más, no estoy señalando, pero creo que deberían deslindar de esas cosas. Interesante línea de investigación. Interesante línea de investigación. ¿Quién está atrás de Sara Goray? Porque esos millones no creo que se queden en ella. O ella también recibía. O ella era una Mauricio Fernandini, pero de más arribita. Claro. ¿No? Ella. O ¿cuántos más como ella también hay en otros sectores? Claro. ¿No? ¿Y a quién responde, no? ¿Hasta dónde está? Eso habría que ver, jalar la pita. Porque si fuera así, que estuvieran ellos mismos, son parte de la corrupción, son parte de la desestabilización del país. Entonces, frente a eso, ¿cómo construir un poder constituyente? Me parece muy importante lo que tú has planteado, ¿no? Que hay que ver las dos dimensiones del proceso, ¿no? Y se suele ver casi siempre solamente la parte institucional y legal, ¿no? El referéndum, la elección de la Asamblea Constituyente, el referéndum de entrada, de salida, que creo que es algo que no hay que perder de vista. Habrá que ver, por ejemplo, cuánta fuerza tenemos para colocar el referéndum constituyente al mismo tiempo que el adelanto de elecciones. Es una posibilidad, ¿no es cierto?, que la gente en una misma votación elija al nuevo gobierno y también decida si quiere o no una nueva constitución. Esa es una posibilidad. La otra es que sea acuerdo de esta coalición democrática que ojalá logremos construir, que una de sus primeras acciones, ¿no es cierto?, ya en el gobierno sea convocar a un referéndum constituyente. Pero esa es la ruta legal e institucional, ¿no? Para mí lo más importante es el diálogo que se tiene que abrir a nivel nacional, el diálogo constituyente, ¿no?
Y es eso, diálogo. Como lo hemos empezado a hacer Nuevo Perú y otros actores, de manera todavía inicial, pero que creo que hay que multiplicar, que es empezar a discutir en todos los espacios posibles, universidades, comunidades, asambleas populares, todos los sectores posibles, qué queremos cambiar en el Perú, qué tipo de Estado queremos tener, qué tipo de economía queremos tener, qué valores queremos que nos guíen como sociedad. Eso también es parte de un proceso constituyente, ¿no? Y lo digo porque a veces, y sobre todo en la izquierda, le ponemos mucho énfasis al capítulo económico, que sí hay que cambiar. El Estado no puede seguir atado de manos y pies con el rol subsidiario, ¿no es cierto? Ni puede seguir diciéndose en la Constitución que la inversión nacional tiene que ser tratada igual que la extranjera. Cuando en ningún otro país del mundo ocurre eso, se prioriza siempre lo nacional, ¿no es cierto? Pero más allá del capítulo económico, tenemos que discutir un conjunto de aspectos, como digo, económicos, políticos, sociales, culturales, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de las mujeres, Carlos. Las mujeres se nos menciona una vez en la Constitución. ¿Sabes en qué artículo? El del matrimonio. O sea, las mujeres solo existimos para esta Constitución si nos casamos. Si no nos casamos, no existimos. No tenemos derechos ni laborales, ni derechos sexuales y reproductivos, nada, cero. Entonces, a lo que voy es que son muchos temas los que tenemos que empezar a discutir y empezar a encontrar consensos, porque ahí creo que tenemos que mirar a nuestro vecino del sur, a Chile, aprender lecciones de su proceso, ¿no? Y entender que una nueva constitución es un nuevo pacto social nacional, no de las izquierdas, no de tal o cual sector, ¿no es cierto? Es algo que nos tiene que representar, que convocar a por lo menos el 60% del país, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces eso supone ir construyendo consensos, ir cediendo posiciones, ir escuchando otras posiciones, y eso es lo que hay que empezar a hacer desde ahora, iniciar ese diálogo y ir construyendo, escribiendo con nuestro puño y letra qué nueva constitución es la que queremos, y como bien dices tú, no obsesionarnos tanto con el documento final que tendremos, sino sobre todo con el sentido común que se vaya instalando, ¿no? Con lo que la gente vaya registrando en su mente y, por qué no decirlo, también en sus corazones, porque eso se trata de reglas de juego, pero también de valores, Carlos, ¿no? Competencia exacerbada, métele codazo al de al lado para salir adelante, o colaboración, solidaridad, ¿no? Individualismo exacerbado o búsqueda del bien común. Esas cosas también tenemos que discutir como parte de este diálogo constituyente. Sí, me acordaba ya que mencionaste Chile, los cabildos que inauguró la propia Bachelet. Así es. Y fue muchísimos años antes de ya la llegada del momento constituyente que tuvieron, ¿no? Y que bueno, ya eso para evaluar, pero y demoró muchos años. Entonces creo que esa es una ruta interesante. Finalmente, no quería dejar de pasar la violación a los derechos y la humillación que sufrió la congresista Ruth Luque. No creo que eso le haga un policía al señor Cueto, no creo que eso le haga el policía al señor Montoya. También ahí hay un tema también de género, de donde viene Ruth, que representa al Cusco, que no es de Lima, no es un señor blanco de la Marina, ¿no? Sino, o exmarino, sino es una congresista del interior del país. Entonces, no sé cómo aprecias ese hecho, que le abran la maletera a la congresista y la traten sin ningún respeto, ¿no? Terrible, Carlos, ¿no? Primero, bueno, toda mi solidaridad con la congresista Ruth Luque, ¿no? Yo estoy segura, como dices tú, que el hecho de que sea mujer y que sea del Cusco y que sea de izquierda, ¿no es cierto?, también influye en que sea tratada como la han tratado, pero a mí me preocupa muchísimo haber escuchado a mucha gente, incluso algunos que se dicen de izquierda, decir, pero es normal, la policía te puede intervenir y tú tienes que dar tu documento. No es normal. O sea, lo dramático que es que estemos empezando a normalizar algunas cosas que no lo son. La policía no te puede intervenir cuando le da la gana, ¿no es cierto?, y pedirte tus documentos, y no. Tiene que ser, pues, justificado, si estás, ¿no?, en una situación donde hay un peligro inminente, un delito que esté, ¿no es cierto?, a punto de cometerse. No así, ¿no? Y creo que esto revela, ¿no?, este clima represor que este régimen está instaurando, ¿no es cierto? Porque, claro, cuando se masacra a 49 peruanos, muchos de ellos asesinados por la espalda, muchos de ellos que ni siquiera participaban en la movilización, algunos de ellos que estaban atendiendo a personas heridas en el suelo,
Y luego la presidenta Boluarte dice que la actuación de la policía ha sido inmaculada, cuando hay quienes matan, reprimen, insultan impunemente, ¿no es cierto?, cuando hay quienes amenazan de muerte al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y luego tienen su fotito abrazados con Arriola, jefe antes de la DIRCOTE y ahora de la DIRINCRI, entonces se instala un clima de impunidad para los violentos y un clima represor que es propio de una dictadura, ¿no? Y eso nosotros no lo podemos permitir. Por eso insisto, Carlos, para terminar, en que una de nuestras tareas ahora es mantener solidaridad activa con todos los que son víctimas de amedrentamiento, terruqueo, represión. Y si me permites, quiero aprovechar también, ya que nos hemos solidarizado con Ruth Luque, solidarizarme con Félix Huasaca, dirigente indígena aymara de Puno, ¿no? Que apareció en una portada de Perú 21, ¿no? Tildado de casi terrorista, que es un líder ambiental, dirigente de las causas de la defensa del medio ambiente, de las fuentes de agua, ¿no?, en Puno, y que está siendo amedrentado como muchos otros líderes sociales, sindicales, y eso no lo podemos permitir. Ante hechos de esta naturaleza tenemos que expresar nuestra solidaridad con las víctimas y nuestro repudio a quienes están ejerciendo esta violencia, ¿no? Bien, Verónica, muchas gracias y qué bueno que los sectores de izquierda, que no son esos sectores que están pactando con el fujimorismo, sino que realmente buscan una transformación, estén retomando la iniciativa, ¿no? Y como tú señalas, de la construcción de un bloque mayor para el primer reto, que es enfrentar un proceso de nuevas elecciones, ver si ahí se puede dar un referéndum constituyente, pero por lo menos tomar la iniciativa y no dejarle solo a Keiko Fujimori que ella tome la iniciativa, ¿no?, sino retomar la iniciativa. Eso es muy bueno. Te agradecemos, Verónica, por esta entrevista que ha sido bastante larga y creo que da elementos para analizar, y toda la gente de Nuevo Perú también que te ve en esta entrevista pueda también de alguna manera sentirse con más fortaleza, ¿no? Ya pronto van a tener el registro electoral. Así es, abierto para todas las fuerzas del cambio, Carlos. No es para nosotros, es para el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, y con ustedes, amigos y amigas, se da hasta otra oportunidad en otra edición de Mesa Política.